La Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, su patronato universitario, a través de la División de Extensión de la Cultura, le da la más cordial bienvenida a la 34ª edición de la Feria Universitaria del Libro 2021, en su modalidad virtual. Hola, agradecemos a la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo y a los organizadores de la 34 edición de la Feria Universitaria del Libro 2021 la oportunidad de presentar nuestro libro denominado Paradigmas del Desarrollo Social, Empresa, Transparencia y Sociedad, coordinados por el doctor Francisco Espinosa Morales, la doctora Lidia Amalia Sayas Esquer y la doctora Leticia María González Velázquez, profesores investigadores de tiempo completo de la Universidad de Sonora. Y como autor del capítulo 10, su servidor y amigo doctor Enrique Martínez Muñoz de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. A continuación, les presentaré algunas imágenes del libro, de los autores y una sinopsis del mismo para posteriormente ceder la palabra al doctor Francisco Espinosa Morales. Como les comentaba, les presento la portada del libro Paradigmas del Desarrollo Social, Empresa, Transparencia y Sociedad, así como su respectiva contraportada. Es un libro impreso por la editorial Fontamara de 191 páginas, 10 capítulos, y a continuación les presento a los coordinadores del libro, el doctor Francisco Espinosa Morales. Él es profesor investigador por la Universidad de Sonora, líder del Cuerpo Académico de Desarrollo Regional y Competitividad, acreditado por la Asociación Nacional de Facultades y Escuelas de Contabilidad y Administración AFECA. La doctora Lidia Amalia Sayas Esquer es profesora de tiempo completo y jefa del Departamento de Ciencias Económico-Administrativas de la División de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Regional Sur de la Universidad de Sonora. Su servidor y amigo, doctor Enrique Martínez Muñoz, profesor investigador del área académica de Ingeniería y Arquitectura en el Instituto de Ciencias Básicas e Ingeniería de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Hola, agradecemos a la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo y a los organizadores de la 34 edición de la Feria Universitaria del Libro 2021 la oportunidad de presentar nuestro libro denominado Paradigmas del Desarrollo Social, Empresa, Transparencia y Sociedad, coordinados por el doctor Francisco Espinosa Morales, la doctora Lidia Amalia Sayas Esquer y la doctora Leticia María González Velázquez, profesores investigadores de tiempo completo de la Universidad de Sonora. Y como autor del capítulo 10, su servidor y amigo doctor Enrique Martínez Muñoz de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. A continuación, les presentaré algunas imágenes del libro, de los autores y una sinopsis del mismo para posteriormente ceder la palabra al doctor Francisco Espinosa Morales. Como les comentaba, les presento la portada del libro Paradigmas del Desarrollo Social, Empresa, Transparencia y Sociedad, así como su respectiva contraportada. Es un libro impreso por la editorial Fontamara de 191 páginas, 10 capítulos, y a continuación les presento a los coordinadores del libro, el doctor Francisco Espinosa Morales. Él es profesor investigador por la Universidad de Sonora, líder del Cuerpo Académico de Desarrollo Regional y Competitividad, acreditado por la Asociación Nacional de Facultades y Escuelas de Contabilidad y Administración AFECA. La doctora Lidia Amalia Sayas Esquer es profesora de tiempo completo y jefa del Departamento de Ciencias Económico-Administrativas de la División de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Regional Sur de la Universidad de Sonora. Su servidor y amigo, doctor Enrique Martínez Muñoz, profesor investigador del área académica de Ingeniería y Arquitectura en el Instituto de Ciencias Básicas e Ingeniería de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. De diferentes prácticas intelectuales de especialistas en las distintas áreas del conocimiento que aportan al desarrollo de alto nivel de competencia profesional a través del trabajo sistemático y minucioso que realiza en cada proyecto de investigación. A continuación, el doctor Francisco Espinosa Morales les comentará de manera más puntual el contenido de esta importante obra. Buen día. Primeramente, quisiéramos agradecer a la universidad
Autónoma de Estado de Hidalgo, de darnos la oportunidad de participar en esta Feria del Libro 2021. Muchas gracias, muy agradecido. Y la oportunidad que tenemos de presentar el libro producto del esfuerzo de investigadores, no solamente de la Universidad de Sonora, sino de otras instituciones educativas de diferentes partes de la República Mexicana. El libro que vamos a presentar a partir de que nos dan esta oportunidad se llama Paradigma del Desarrollo Social, Empresa, Transparencia y Sociedad, editado por la editorial Fontamara en el 2020. En diciembre del 2020 salió a la luz pública esta obra colectiva, coordinada por un servidor, Francisco Espinosa Morales, la doctora Lidia Amalia Sayas Esquer y la doctora Leticia María González Velázquez, los tres de la Universidad de Sonora en la Unidad Regional Sur, Campus Navojoa. Para hacer más estructurada la presentación, hemos preparado una presentación en PowerPoint, la cual vamos a compartir para hacer más ágil y no ser repetitivo en aspectos del desarrollo de esta importante obra para nosotros, editada por la Universidad de Sonora y la editorial Fontamara. Veamos. Decíamos que gracias por la oportunidad de participar en esta Feria Universitaria del Libro 2021. Comentábamos que esta obra, coordinada por un servidor, doctor Francisco Espinosa Morales, doctora Lidia Amalia Sayas Esquer y doctora Leticia María González Velázquez, los tres maestros investigadores de la Universidad de Sonora, Campus Navojoa, Unidad Regional Sur para nosotros. Esta obra tiene el prólogo por el doctor Julio Crespo de la Universidad de los Lagos en Chile. Y esto la iniciamos con el prólogo, no porque sea el inicio de la presentación del libro, ¿no? Sino precisamente por los comentarios que nos hace. Y nos dice que la búsqueda por comprender a la sociedad se ha apoyado de distintas disciplinas y visiones que han estimulado el conocimiento permanente en diferentes épocas y escenarios. En la parte de la introducción, estamos señalando que el libro es resultado de investigaciones que fueron presentadas en el 5º encuentro de cuerpos académicos, grupos disciplinares y de investigación que se realiza o realizamos aquí en la Universidad de Sonora, y que este libro, el libro pues resume el debate colectivo que desarrolló bajo el auspicio de los miembros de los cuerpos académicos participantes. Destacamos los cuerpos académicos de la Universidad de Sonora, Cuerpo Académico de Desarrollo Regional y Competitividad, Estudios Financieros, Competitividad y Transparencia en las Entidades Públicas, del Cuerpo Académico Dogmática Jurídica y Procesos Educativos, pero también participan en estos encuentros anuales la Red Académica Transdisciplinaria de Network ATN y la Red de Líderes Investigadores de Innovación, Competitividad y Estrategias Organizacionales, Red Liceo. Estos esfuerzos que realizan los investigadores o realizamos los investigadores de la Universidad de Sonora con otros colegas de otras universidades enriquecen pues estos debates de estos temas que son de importancia para nuestra sociedad en época actual. El libro está estructurado en 10 capítulos. Aquí los tenemos en esta presentación, pero
mejor nos vamos a ir de qué es lo que contiene cada capítulo del libro y cómo está estructurado esta obra colectiva, ¿no? Entonces, vamos a ver que el primer capítulo, constatación de un modelo de bienestar formativo percibido en una institución de educación superior del Centro de México y de autoría del investigador de la Universidad Autónoma del Estado de México, el doctor Cruz García Lirios. Afirma que el bienestar formativo percibido es aquel proceso organizacional que explica la inserción laboral exitosa de estudiantes practicantes, aunque se trate de un fenómeno sesgado por derivar de un institucionalismo adocrático. Además, plantea como objetivo contratar un modelo para demostrar su valía en una institución de educación superior en alianza con una multinacional del Centro de México. En el segundo capítulo, habilidades gerenciales y competitividad empresarial en las MIPYMES del sur de Sonora, de la autoría de un servidor, doctor Francisco Espinosa Morales, también, ya decíamos, investigador de la Universidad de Sonora, tiene como objetivo medir la influencia de las habilidades gerenciales como factor en la competitividad empresarial en las pymes en el sur de Sonora, y sostiene que las exigencias sobre la habilidad, el conocimiento y el desempeño, la responsabilidad y la integridad del gerente se han duplicado con cada generación. Es por ello que es de suma importancia conocer cómo se desarrollan actualmente en nuestra ciudad. Además, aprovechando pues de que soy el autor del capítulo y de una investigación que desarrollamos en el sur de Sonora, sobre todo en Ciudad Obregón, Navojoa, Guatabampo y Álamos, ¿no? O sea, nosotros hemos destacado en esta parte como un resultado de esta investigación de que el 60%, más del 60%, 64, 65% de las pequeñas empresas están dirigidas por mujeres, y de estas mujeres el 90%, o sea, tienen el grado de escolaridad entre licenciatura, maestría y doctorado, y es muy reducido el porcentaje de las mujeres directivas de estas empresas que tienen hasta nivel bachillerato, ¿no? Esto es un indicador por todo lo que hoy se debate y se analiza en nuestra sociedad, ¿no? De la participación de la mujer en todos los aspectos de la vida social de la sociedad, ¿no? Entonces, esto fue un dato que nos encontramos y que sí, que lo hemos estado, donde tenemos la oportunidad de compartir, pues, que las profesionistas tienen una participación importante en los procesos directivos, en las gerencias de estas empresas en el sur de Sonora. Y ojalá que sea una tendencia a nivel nacional, ¿no? Esto como hallazgo, pues, de resultados de esta investigación. Y lo otro es que, o sea, las habilidades gerenciales, o sea, sí tienen que ver para el problema de la productividad de las empresas, ¿no? Bueno, en el capítulo tercero, el doctor Ernesto Clar Valenzuela, también investigador de la Universidad de Sonora, nos habla de política agraria y estructura de la tenencia de la tierra en Sonora. Como ustedes, él hace un recuento del desarrollo de la tenencia de la tierra desde el siglo XIX, o sea, lo que fue la Revolución Mexicana y después de la Revolución Mexicana, donde se estructura pues la tenencia de la tierra en propiedad social, propiedad privada, y la propiedad social en ejidos colectivos y ejidos no colectivos, pero propiedad ejidal, ¿no? Entonces la propiedad ejidal y la propiedad privada, ¿no? Y nos hace cuál fue el desarrollo de la tenencia de la tierra aquí en la parte sur del estado de Sonora, ¿no? Y cómo fueron los resultados, ¿no? Que pues él deja su estudio, ¿no? Hasta los años 60, 70, ¿no? O sea, no aborda pues la
por cuestiones de tiempo y de espacio, no aborda pues la situación actual de, de cómo están, pues, cuál fue el desarrollo, pues, de las élites empresariales del Valle del Mayo, ¿no? Y la propiedad ejidal. Pero es muy interesante, pues, el planteamiento que nos hace, pues, o sea, cómo a la par que va desarrollando la sociedad, va desarrollando la cuestión, se va presentando el fenómeno en la cuestión agraria y se van modificando la ley, el artículo 27 constitucional, cómo es que se van perfilando, pues, estos sectores en nuestra sociedad y su aportación en la producción, ¿no? Pues, de lo que se genera aquí en Sonora y sobre todo en el sur de Sonora, ¿no? En el capítulo 4, la propuesta que nos hace investigadores de la Universidad Estatal de Sonora, Francisco Alán, los maestros Francisco Alán Espinosa Sayas y el maestro Julián Flores Figueroa, sobre la propuesta de aplicación móvil para el rastreo de la unidad de recolección de basura mediante el red satelital vía GPS. Esto es importante, esta aportación que nos hacen estos investigadores de la Universidad Estatal de Sonora, porque es aplicar las nuevas tecnologías, ¿no? en el ámbito del desenvolvimiento en la vida social de cualquier persona, ¿no? En este caso muy específico, en la recolección de basura, pues, o sea, mediante este procedimiento, mediante este uso de la tecnología, que puede ser el celular, que puede ser el teléfono, que puede ser el reloj, que puede ser, o sea, cómo nos ubican, o sea, desde cómo la recolección, pues, de basura, que es un problema importante, un tema importante, y bueno, que nadie está exento de esto, cómo es que se puede, pues, rastrear, ¿no? Entonces, es importante, pues, que como ellos dicen, pues, o sea, que los camiones recolectores de basura, o sea, estén, pues, en tiempo real, sus rutas, día y hora, o sea, señalados, ¿no? Entonces, es importante, pues, esta aplicación del GPS, ¿no? Cómo les va a ayudar, ¿no? Entonces, ahí radica, pues, la importancia de esta aportación de los compañeros investigadores de la Universidad Estatal de Sonora, ¿no? Inmediatamente después, la doctora Lidia Amalia Sayas Esquer, quien nos habla en el capítulo 5, la optimización del servicio hídrico residencial en el noroeste de México, ¿no? Entonces, señala, pues, que el objetivo del trabajo es establecer los efectos de un taller de educación para la sustentabilidad en la educación superior. En este caso, pues, en la Unidad Regional Sur, y esto estuvo centrado en la captación, lo que es la captación pluvial, el almacenamiento planificado, la optimización de recursos, la dosificación del consumo, la reutilización del agua, la detección de fugas, la reaparición de fugas y el mantenimiento hidráulico. Cabe aclarar, pues, que no solamente nuestra ciudad, la ciudad de Navojoa o las ciudades del sur de Sonora, KGM, Álamos, Guatabampo, sufren, pues, ahorita el problema de la escasez de agua. Entonces, de la aplicación del llamado, pues, al cuidado del agua, a la educación del mantenimiento, pues, del agua y la optimización de este recurso, la reutilización del agua. Se ha agravado, pues, la escasez del agua. Estas son nuevas aportaciones que en el resultado de la continuación del estudio se darán a conocer, pues, a lo mejor en otro capítulo de otro libro del próximo año, quién sabe, ¿no? O una publicación, pero lo cierto es de que el problema de la escasez del agua es un problema serio para nosotros, imagino que para todos los estados, bueno, la mayoría de los estados del noroeste. Este es un problema serio, es un problema que actualmente se está viviendo con la intensificación de la temperatura, ¿no? Les aclaramos, pues, que nuestra temperatura en estos días rebasa los 45 grados en algunas partes del estado de
de Sonora, ¿no? Todavía no hemos llegado, pero yo creo que para la semana que entra ya vamos a llegar en 48 grados en algunas partes en algunas ciudades, ¿no? Incluso de Hermosillo, la capital, Obregón, Navojoa, es donde más se siente pues este alto de la temperatura en la utilización y la distribución del agua potable, donde tenemos colonias donde tienen un mes, 2 meses y no ven pues este recurso tan importante, ¿no? Entonces, esto ya serían no solamente estos 8 puntos que se describen en este capítulo, sino uno más, el noveno, ¿no? Que ya lo estamos agregando en el estudio, que es sobre la escasez del agua potable, o sea, escasez, o sea, donde los mantos acuíferos no tienen porque no conocemos nosotros la lluvia en gran escala, donde se puedan alimentar estos mantos acuíferos, ¿no? O sea, llueve una vez y la otra, quién sabe cuántos meses pasen para que vuelva a llover, ¿no? Entonces, pues ya afortunadamente llevamos 2 lluvias, ¿no? O sea, a lo mejor una más y ya se acabó el, la, la, el acopio de esta agua de manera natural, ¿no? Que proporciona la naturaleza y la lluvia. Entonces es un problema serio, pues por eso sí es que tiene pues su importancia este capítulo del libro, ¿no? De que sí se requiere pues esa educación, no nada más a un grupito de personas, de estudiantes, ¿no? Sino que se necesita a nivel general en toda la sociedad, ¿no? Porque es un problema serio la escasez del agua en nuestra región y en otros estados de la República, ¿no? En el capítulo sexto, bueno, lo que es el capítulo sexto, séptimo, octavo, noveno, tienen que ver con la transparencia y el acceso a la información, la rendición de cuentas, ¿no? Entonces empezamos con el artículo de la doctora Leticia María González Velázquez, investigadora de la Universidad de Sonora de nuestro campus Navojoa y actualmente jefa de departamento de Ciencia Económica y Administrativa. Nos comenta en su capítulo Contexto actual de herramientas fundamentales en la aplicación de transparencia y acceso a la información en principales países de América Latina. Lo que la doctora González Velázquez nos va a plantear en su capítulo, pues un estudio comparativo de la aplicación o el nivel de desarrollo de las leyes de transparencia, ¿no? Entre análisis comparativo, decíamos, entre Chile, México y Uruguay de donde nos habla de que cómo los servidores públicos deben pues de ser los primeros en aplicar la transparencia y el acceso a la información en todos los niveles, ¿no? Ella, la doctora González, hace un análisis, decíamos, ¿no? De los países Chile, México y Uruguay, donde finalmente termina pues señalando que es Uruguay quien tiene pues un mejor manejo en plataforma, ¿no? De cómo transparentar la información. Entonces, nos habla en el capítulo pues de que efectivamente Chile, México y Uruguay son países avanzados en el manejo de la transparencia y el acceso a la información y la rendición de cuentas, ¿verdad? Pero de los tres países es Uruguay quien tiene la delantera, ¿no? Entonces pues, no sé, los chilenos, ¿no? Pero los mexicanos, pues sí tenemos esa tarea, ¿no? De mejorar en cuanto a los servidores públicos, el utilizar las herramientas fundamentales, ¿no? Que permitan, pues, transparentar la gestión pública, ¿no? Entonces, es lo que nos habla de este capítulo. De igual manera, el doctor Modesto Barrón Wilson, también investigador de la Universidad de Sonora, Campus Navojoa, en su capítulo Análisis de la Ley de Transparencia en el Estado de Sonora, en el cumplimiento de los estándares y principios por la Organización Estatal de Estados Americanos, nos habla pues de la aplicación, ¿no? De acuerdo a lo que establece la OEA para la transparencia y el acceso a la información.
donde él se va en su análisis a lo que es el manejo de la transparencia y el acceso a la información, pero en el estado de Sonora. ¿Cómo anda, pues, examina, pues, la ley de transparencia del estado de Sonora, ¿no? Entonces, su análisis, pues, o sea, nos indica, pues, de que por parte del estado de Sonora, los servidores públicos, o sea, sí tienen un manejo de, de la ley de transparencia, ¿no? O sea, bueno, primero que Sonora tiene una ley de transparencia y que sí hay un manejo por parte de los funcionarios de esa ley de la transparencia, ¿no? Y en su capítulo, pues, nos hace una descripción, ¿no? De cómo se llegó, pues, a la ley de transparencia aquí en el estado de Sonora, cuál fue su desarrollo, cuál fue su evolución, hasta llegar a lo que hoy se tiene, ¿no? De esta ley de transparencia, ¿no? Entonces, la buena noticia, pues, que nos da para los sonorenses es que sí hay un manejo de esta ley, ¿no? Por parte de los funcionarios públicos, ¿no? Había que ver, ¿no? Pero cuando menos él, que investigó cómo se desarrolla aquí en Sonora, nos indica que sí hay un manejo de estos conceptos, ¿no? De la aplicación de la ley. El otro investigador también de la Universidad de Sonora, del campus Navojoa, el doctor Óscar Coronado Rincón, nos habla, pues, de la desaparición forzada de personas, ejercicio de transparencia y de acceso a la información como una manifestación del derecho a la verdad aquí en el estado de Sonora, ¿no? Nos dice que la presente investigación pretende arrojar datos específicos de la entidad federativa de Sonora en cuanto a la implementación de acciones en el seguimiento de las recomendaciones hechas en el 2015 por el Comité contra las Desapariciones Forzadas del Gobierno mexicano, se basan en 5 preguntas fundamentales que pretenden medir el grado de cumplimiento de este rubro, ¿no? Entonces nos habla, pues, o sea, en el mismo manejo, pues, pero en cuanto al aspecto jurídico, ¿no? De cómo enfrentar, pues, ¿no? La desaparición forzada en personas, ¿no? O sea, de acuerdo a la transparencia y el acceso de la información. También hace una reseña, ¿no? De estas recomendaciones que, 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 que deben de aplicarse, ¿no? Por parte del gobierno, ¿no? Entonces, esa es la situación que plantea en el artículo 8º, ¿no? El doctor Coronado Rincón. En el penúltimo capítulo, la innovación en Brasil, Colombia, México y Perú, es un análisis comparativo por dos métodos estadísticos, ¿no? Investigación nos las presenta el doctor Juan José García Ochoa, también investigador de la Universidad de Sonora, ¿no? Y nos dice que su investigación tiene como objetivo principal estudiar, mediante el modelo de regresión lineal múltiple, cuáles son las variables que influyen de manera significativa en el modelo de innovación competitiva del Foro Económico Mundial en un grupo de países de América Latina, que además forman parte de la Alianza del Pacífico. Además, se realiza un análisis variado para contrastar los resultados con el de la regresión lineal múltiple. El caracterizar y agrupar los países de América Latina, donde se incluyen Brasil, Chile, Colombia, México y Perú, empleando variables indicadoras que miden la innovación, competitividad, para que con los resultados se apoyen las estrategias de gobierno para desarrollar políticas y programas para el mejoramiento de la innovación y la competitividad en México. Entonces, como ven, pues, o sea, el doctor García Ochoa, pues, o sea, especialista en estadística, ¿no? Nos hace estos análisis comparativos, ¿no? Y por último, el doctor Enrique Martínez Muñoz, de la Universidad Autónoma de Hidalgo, y a quien agradecemos también la gestión y los trámites que hizo para nuestra participación en este foro del libro. Él participa en esta obra colectiva, y su capítulo, Moving
en un entorno educativo, estudio móvil en una institución educativa de México. El investigador Martínez Muñoz, decíamos, de aquí de casa de la Universidad Autónoma de Hidalgo, sostiene que las conductas de móvil o acoso laboral es un factor de riesgo afectivo para los trabajadores donde son sometidos de forma constante a agresiones psicológicas, entre las que destacan las injusticias y las descalificaciones a través de sus compañeros de trabajo o superiores. Pero además precisan que el término móvil es considerado como una problemática organizacional, lo cual afecta significativamente a las organizaciones, deteriorando su salud y aún más la de sus trabajadores. A pesar de no ser una problemática netamente reciente, existe un interés significativo en las últimas décadas, ¿no? Entonces, el doctor Martínez Muñoz pues ya tendrá la oportunidad de plantearnos más detalladamente en este mismo foro el desarrollo de su capítulo, ¿no? Entonces, con este pues son los 10 capítulos que integran esta obra colectiva, Paradigma del Desarrollo Social, Empresas, Transparencia y Sociedad, ¿no? Editado por Editorial Fontamara y auspiciado por la Universidad de Sonora, ¿no? Entonces, pues con esto terminamos nuestra presentación, pues, y de nueva cuenta agradecemos pues esta oportunidad y estamos a la orden. Muchas gracias y adelante con este bonito evento, ¿no? Muchas gracias. El moving entonces es un fenómeno que siempre ha existido en las organizaciones en diversos grados y manifestaciones. Es importante destacar que el moving aparece en cualquier organización sin importar su tamaño ni su tipo, y es por ello que en las instituciones de educación superior no escapan a este fenómeno. El término moving, la conceptualización, lo define la Organización Internacional del Trabajo, lo define como la acción verbal o psicológica de índole sistemática, repetida o persistente, por lo que en el lugar de trabajo o en conexión con el trabajo, una persona o un grupo de personas hieren a una víctima, la humilla, ofende o amedrenta. Lugo 2017. En México, como en otros países, no es fácil hablar de moving, del acoso laboral, por la existencia de tabúes que impiden al trabajador comentar abiertamente este tipo de aspectos, sin arriesgarse a ser sancionados de alguna forma. Quizá la necesidad de mantener el empleo lleva a las personas a guardar silencio y ser cómplices de este fenómeno, que debe ser considerado de forma importante por los directivos, porque daña de forma psicológica y física a las personas con el tiempo. El acoso laboral está dirigido como un delito en España, establece su artículo 173.1 del Código Penal. En Europa existen este tipo de hostigamiento psicológico y moral lo sufren el 8% de los trabajadores. En cambio, en España hay artículos que denuncian este tipo de delitos asciende al 15% de trabajadores, siendo el sector sanitario el más perjudicado. Bueno, en México, a medida de la entrada del nuevo Tratado de Libre Comercio, se modificaron las leyes y justamente beneficiaron a los trabajadores en esta modificación al artículo 3 bis. Para efectos de la ley se entiende por hostigamiento el ejercicio del poder en una relación de subordinación real de la víctima frente al agresor en el ámbito laboral, que se expresa en conductas verbales, físicas o ambas. Bueno, ya está señalado este tipo de conductas, incluso la Secretaría de Trabajo solicita a las empresas estudios de moving, de la existencia o no de esta situación. Estudios estiman que este fenómeno advierte que cerca del 40% de los profesionistas mexicanos han experimentado acoso laboral
y 5 de cada 10 personas consideran que el lugar en que trabajan no cuentan con los canales de comunicación necesarios para denunciar y detener este tipo de comportamientos. Es por ello que esta investigación se llevó a cabo en una institución de educación superior privada ubicada en la parte central del estado de Hidalgo. Se aplicaron 100 cuestionarios a docentes de esta institución superior con la finalidad de conocer, de conceptualizar el fenómeno de mobbing, sus conceptos y la existencia o presencia de este fenómeno. Se utilizó el instrumento LIP 60 de Lehman, considerando las 5 dimensiones de mobbing: desprestigio laboral, entorpecimiento del progreso, incomunicación o bloqueo de la comunicación, intimidación encubierta e intimidación manifiesta. Dentro de los datos generales que nosotros encontramos aplicando la encuesta, nos encontramos que los docentes representan un 74% del género masculino y un 26% del género femenino. La edad de los docentes está clasificada de 24 a 29 años, 30 a 35, respectivamente. Hay docentes jóvenes con un porcentaje del 46% entre una edad del 24 a 29 años. Y la antigüedad de los docentes, hay muchos docentes de 1 a 2 antigüedad, en un porcentaje del 34%, 3 a 4 de 26%, algunos docentes con mayor antigüedad de 13 a 14 años, 19% de los observados en las escuelas particulares, que tiene una característica particular o peculiar en la contratación de los docentes. Ese será otro estudio. Y bueno, los resultados que se obtuvieron en la subescala de índice de desprestigio laboral, se encontró que en el desprestigio laboral existe una distorsión en cuanto a la comunicación, calumnias o medidas restrictivas, con un factor del 0.73%. Este factor nos indica que el fenómeno se percibe y que existen prácticas dirigidas al desprestigio del trabajo, distorsión de la comunicación y medidas restrictivas, generalmente aplicadas a docentes de menor antigüedad en el trabajo y a aquellos que difieren en apreciaciones de los directivos de la institución, debido a que consideran que la forma de imponer la autoridad es indicar a los docentes lo que es pertinente sin dar explicaciones concisas o sustentadas bajo alguna normatividad, o enfatizando la importancia que existen los grupos de poder en la institución. En la subescala de entorpecimiento del progreso, referente al bloqueo sistemático de la actividad laboral, degradando al trabajo como tarea inapropiada, tiene un factor del 0.01, un factor muy reducido, que indica que el fenómeno que se percibe es casi nulo. Sin embargo, existe, y que este tipo de acciones como el entorpecimiento del progreso observado a docentes generalmente se da a docentes de nuevo ingreso o menor antigüedad en el trabajo. En la subescala de incomunicación o bloqueo de la comunicación se obtuvo un factor del 0.26 que indica el fenómeno que se percibe, y existe un poco denotando algunas prácticas dirigidas al bloqueo de la comunicación dentro de la organización y fuera de la organización. En la subescala de intimidación encubierta, el factor de 0 indica que el fenómeno no se percibe, no existe esta dimensión respectiva en la encuesta realizada. La subescala de intimidación manifiesta respecto a la intimidad manifiesta en lo que se refiere a amenazas o restricciones que se imponen de forma directa, no se simula incluso en público. Tales amenazas verbales, gritos o poner en ridículo. Fíjense, se obtiene un factor del 0.92. Este factor nos indica que el fenómeno existe en prácticas directivas a las amenazas o intimidaciones y medidas restrictivas generalmente aplicadas a la mayoría de los docentes, dentro de las cuales se encuentra la negación de permisos para ausentarse por motivos personales, así como también la negación del uso de días permiso con goce de sueldo, sin dar una explicación alguna, y sin duda alguna son utilizadas como medidas de control del personal, y abusando con el estilo autócrata que está presente en las instituciones de educación.
privadas. En conclusión, considerando estas teorías y conceptos, se infiere que el moving es un fenómeno que está presente en las organizaciones actuales y puede tener su origen en diferentes fenómenos dimensionales: la falta de espacios laborales, las políticas públicas, la burocracia existente. En la presente investigación nos ayuda al diagnóstico y conocimiento que existe presencia del moving en estas instituciones superior privada en el estado de Hidalgo. Los resultados de esta investigación pueden anticipar la aparición, la propagación y factores que puedan originar el moving y puedan afectar al quehacer laboral de estas importantes instituciones educativas privadas en Hidalgo, y estar en posibilidad de establecer decisiones para establecimiento de estrategias de prevención y reducción del moving y dimensión del impacto de los docentes. Bueno, en conclusión es que es un fenómeno que existe, que es importante conocerlo y reconocerlo como un factor que puede afectar al buen desenvolvimiento de las organizaciones. Pues agradeciendo a todos su presencia, quedo ustedes Enrique Martínez Muñoz, mi correo electrónico, y muchas gracias por la participación. La FUL agradece tu asistencia.